Estimados estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a repasar lo que es el tema que se trabaja esta semana correspondiente a lo que es integral definida y la técnica de integración por sustitución algebraica. ¿Ok? Previamente, antes de abordar algunos ejemplos, vamos a recordar un poquito esta técnica de integración por sustitución. Aquí he puesto dos ejemplos. ¿Ok? Tengo este integral. De este lado tengo esta otra integral. Aquí abajo también tengo una integral y aquí también otra, ¿no?, que la acompaña. ¿Ok? Ahora, la dinámica que vamos a aplicar aquí es la siguiente, ¿no? Bueno, yo tengo estas dos integrales y si yo comienzo de repente a hacer una observación rápida, yo me doy cuenta de que si yo pretendo resolver alguna de ellas, definitivamente yo me inclinaría más por resolver esta de aquí. ¿Por qué? Porque aquí observo que puedo aplicar una regla directa de integración. Mientras que acá, a primera impresión, como que no podría aplicar ninguna regla de forma inmediata, quizá tendría que aplicar alguna estrategia distinta. Pero definitivamente, si yo las comparo, esta de acá yo la voy a poder desarrollar mucho más rápido que esta de aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, si tengo que elegir a una de ellas para resolver, yo me inclinaría más por esta. De la misma forma aquí también, mira. Aquí tengo dos integrales y si yo te digo, elige una para que resuelvas, estoy seguro que la mayoría va a elegir esta integral de acá. Vamos a agregarle aquí. Lo vamos a enmarcar para resaltarlo. Resaltar de que esta integral definitivamente a primera impresión es mucho más sencilla que esta, ¿ya? Y obviamente la que yo me animaría a resolver sería más esta, porque aquí yo puedo aplicar una regla de integración inmediata. Mientras que acá quizá tendría que hacer operaciones adicionales y eso probablemente haga que el ejercicio al momento de desarrollarlo se haga mucho más complicado y quizás de repente en el proceso puedo fallar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la observación final que podríamos hacer? De que estas integrales son integrales equivalentes. Es decir, en realidad, esta integral, que aparentemente es más sencilla que esta de acá, esta integral nace de esta integral que tengo aquí. Al igual que acá, ¿no? Esta integral nace de esta integral que yo tengo acá. Y cuando digo que nace, me refiere a que aquí he realizado lo que nosotros conocemos como un cambio de variable y lo que he hecho es poder replantear toda esta integral en función de esa nueva variable que elegí. Y como resultado de ello me ha quedado una integral mucho más sencilla de resolver. ¿Ok? Precisamente esa es la dinámica de la integración por sustitución algebraica. Esta dinámica consiste en poder elegir de forma adecuada una parte del integrando para que sea la nueva variable u, que es la variable que nosotros vamos a utilizar para poder hacer todo el proceso de sustitución. Y una vez que yo ya identifiqué esa parte del integrando que voy a denominar u, lo único que hago es estratégicamente ir colocando todos los demás términos de esa integral en función de u hasta que toda la integral, como tú ves, ya me quede en función de esa nueva variable. El objetivo es encontrar una integral que sea mucho más sencilla de resolver y, por qué no, esperar a aplicar una regla inmediata de integración. ¿Ok? Entonces, con esta idea vamos a comenzar a trabajar los siguientes ejemplos. Estimados estudiantes, vamos a continuar con el desarrollo de los ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo número 1 y lo que me piden es integrar esta expresión que está aquí, ¿no? Integrar esta función. Ahora, solamente tendría que mencionar un detalle, que no solamente aquí vamos a aplicar la estrategia de integración por sustitución algebraica, sino que a la par vamos a reforzar un poco la dinámica de trabajar una integral definida. ¿Ok? Listo, entonces la dinámica consiste en lo siguiente, mira. A ver, para yo poder comenzar a trabajar toda esta integral y aplicar la estrategia de integración por sustitución algebraica,
Bueno, yo inicio observando de que esta es una integral de repente que no es muy fácil de desarrollar a primera impresión, ¿no? Estoy observando y quizás intenta recordar algunas reglas de integración inmediata y bueno, por más que observo no veo nada que yo pueda aplicar así como está presentado, alguna regla o algún criterio, ¿ok? Entonces, bueno, lo que puedo yo hacer aquí es pensar en esta estrategia de integración por sustitución y la dinámica consiste en lo siguiente, ¿no? Antes de iniciar esto, lo recomendable es aislar los límites de integración para que solamente me quede la integral y comenzar a trabajar esa integral como corresponde. Por ejemplo, entonces me quedaría así, ¿no? Integral del seno de x sobre el coseno al cubo de x por dx, ¿ok? Y recordar que toda esta integral se está evaluando desde 0 hasta 0,6, ¿ok? Listo, entonces el siguiente paso es, como ya aislé al integral de los límites de integración, ahora ya me queda esta integral para poder trabajarla sin mucha dificultad, ¿ok? Listo, ya la tengo acá, la voy a copiar por aquí para poder seguir avanzando y me va a quedar, por ejemplo, integral del seno de x sobre el coseno al cubo de x por dx. ¿En qué consiste esta estrategia de integración? Mira, y bueno, ahí lo que yo tengo que hacer es identificar una parte del integrando. ¿Para qué? Para poder identificar a esa parte como si fuese la nueva variable u y luego todo colocarlo en función de u. ¿Ok? A ver, estratégicamente cuando se trata de fracciones, ¿no? Funciones donde yo tengo una división de funciones, por lo general se suele tomar al denominador como si fuera u, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que u va a ser igual al coseno de x. O sea, me conviene tomarlo solamente la función trigonométrica sin el exponente, ¿ya? Si deseas, puedes intentar al final, ¿no? Intentar coger a este u con el exponente, ¿no? Y vas a ver que el asunto se va a ir complicando y no va a ser tan sencillo. Entonces aquí nos damos cuenta de que tomar al coseno de x al cubo no es conveniente. Y es ahí donde yo veo la alternativa de solamente tomar al coseno. Y cuando yo tome al coseno, vamos a ver cómo termina. ¿Ok? Listo. Ya tengo al u, ya escogí que u es igual al coseno de x. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es sacarle el diferencial a u. Entonces yo le saco el diferencial a u y ¿qué me va a quedar? Cuando le saco el diferencial a u, me va a quedar la derivada de esta función que es el coseno. Derivada del coseno es menos el seno de x. Y no olvidar que cuando yo le saco diferencial no solamente tengo que derivar, sino que esta derivada tiene que estar acompañado del diferencial de la variable. ¿Ok? En este caso tiene que estar acompañado del diferencial de x. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, estratégicamente lo que hago aquí es, voy a despejar dx, porque recuerda que yo quiero que el dx me quede en función de u. Ya tengo que el coseno de x esté en función de u, entonces me quedaría de la siguiente manera. Du, todo esto que está aquí, que es menos el seno de x, que está multiplicando, lo paso a dividir y me quedaría seno de x igual a dx. ¿Ok? Listo. Y ahora lo único que voy a hacer es sustituir todo esto. Vamos aquí a separar este espacio. ¿Ok? A ver, me va a estar quedando la integral por acá. La integral. ¿Qué más vamos a sustituir? Bueno, ya sé que el coseno es u. El dx es de u sobre menos el seno de x. Entonces vamos a reemplazar. Me va a quedar seno de x. ¿Ok?
Mira, acá tengo el coseno de x al cubo, pero el coseno habíamos elegido que va a ser u, entonces me va a quedar todo esto sobre u, pero elevado al cubo, ¿cierto? Elevado al cubo. Y en lugar de dx lo que yo voy a poner, ¿qué cosa va a ser? Esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces me va a quedar, ya no coloco dx, sino lo que voy a colocar en su lugar sería du sobre menos el seno de x. Entonces cuando yo hago esto, si tú te das cuenta, el seno de x que está por aquí con el seno de x que está aquí abajo se simplifica, ¿cierto? Lo simplifico y me está quedando integral, arriba me queda du y abajo me queda el signo negativo que tranquilamente puede salir del integral, lo podemos colocar por aquí y abajo me queda u al cubo, ¿cierto? Entonces mira, me ha quedado este integral que está por acá. Y si yo te digo compara esta nueva integral que está en función de u, compárala con la integral inicial, ¿no? La original, y yo te digo cuál de ellas para ti es la más sencilla de resolver, definitivamente varios dirán, profesor, esta integral es la que está más simple, ¿no? Aplicamos una regla inmediata, que sería la regla de la potencia, para poder hacer esta integral. ¿Ok? Listo, a ver, apliquemos. Esto va a ser igual menos integral. Recuerda que la estrategia es que este u elevado a este exponente suba al numerador. Y me queda u a la menos 3. No olvides también que cuando sube, el signo del exponente va a cambiar. Entonces me va a quedar u a la menos 3 por du. ¿Ok? Y entonces lo que continúa es aquí resolver aplicando la regla de la potencia. Entonces sería menos, y cuando aplicamos la regla de la potencia aquí, ¿qué te dice? La regla de la potencia te dice que te va a quedar la base u, y a esta potencia nosotros le tenemos que sumar una unidad, y ese resultado lo tenemos que dividir a esa función, ¿no? Entonces me quedaría aquí, este menos 3 le sumamos 1, y me va a quedar menos 2. Y la reglita dice que también hay que dividir entre ese resultado. ¿Ok? Listo, entonces ya tenemos esto de acá y lo que hago es simplificar los signos. Mira, los signos se simplifican y me estaría quedando u a la menos 2 sobre 2. Algunos dirán, profe, ¿y qué pasó con la constante de integración? Porque mire, usted resuelve una integral y siempre tiene que ir al final acompañado de su constante. Ya, eso es cierto, pero en el caso debemos tener en cuenta nosotros que estamos desarrollando una integral definida. Y en las integrales definidas no consideramos la constante, ¿ya? Porque recuerda que la integral definida, el resultado que yo voy a obtener, ¿qué cosa va a ser? Un número que precisamente lo voy a obtener a aplicar el del teorema del cálculo que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Veamos por aquí, ya tengo el desarrollo de la integral y ahora lo que hago es sustituir, ¿no? Este u en realidad es coseno de x, entonces me va a quedar coseno de x, todo esto a la menos 2 sobre 2, ¿ok? Listo. Pero, ojo, lo que hemos resuelto es esta parte de aquí. Entonces, vamos a ver qué me está quedando. Vamos a dividir por aquí. Todo esto que está acá es coseno de x a la menos 2 sobre 2. ¿Ok? Pero no olvidar que todo este resultado de esta integral se está evaluando para valores que van desde 0 hasta 0,6 para x, ¿no? Entonces sería por aquí evaluado desde 0 hasta 0,6. ¿Ok? Entonces aquí ya aplicamos lo que nosotros conocemos como el teorema fundamental del cálculo, ¿no? El segundo teorema.
Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? Bueno, sencillamente hacemos un proceso de evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Copiamos la función, por ejemplo, me va a quedar coseno, aquí abajo me queda 2, aquí tengo el valor de x, todo esto a la menos 2. ¿Ok? ¿Por qué dejé este espacio de aquí? Porque recuerden que vamos a hacer un proceso de evaluar, porque ya vamos a aplicar el teorema. ¿Eso qué implica? Eso implica que en lugar de x vamos a colocar el límite de integración que se encuentra en la parte superior. Siempre en ese orden, ¿ya? Evaluamos el límite de integración que se encuentra en la parte superior, en este caso sería 0,6, y vamos a restarlo con la función evaluada en donde, evaluado, a ver, permíteme terminar por aquí, sobre 2, la función evaluado ahora en el límite de integración inferior, ¿no? El límite que se encuentra aquí en la parte de abajo. En este caso sería 0. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que corresponde aquí es resolver todo esto. Obviamente ahí podemos, ese trabajo ya lo podemos hacer con la calculadora. Podemos apoyarnos en la calculadora para obtener la respuesta final, ¿ya? Para esta parte de aquí, lo que ya podemos hacer es apoyarnos en la calculadora para obtener el resultado, ¿no? El resultado final. Entonces, bueno, utilizamos la calculadora para dar solución a todo esto de acá. Y recordar que como estamos trabajando con funciones trigonométricas, tenemos que programar nuestra calculadora en el sistema radiano, ¿ya? Eso es importante considerar antes de evaluar. ¿Ok? El resultado aquí aproximadamente será 0,234. ¿Ok? Listo, muchachos. Este es el desarrollo, esa es la respuesta al desarrollo de este ejercicio. Pasamos a ver ahora el ejemplo número 2, pero antes de eso, quiero invitarte a que practiques los siguientes ejercicios. Estimados estudiantes, ¿qué tal? Vamos a continuar con el desarrollo del ejemplo número 2. ¿Ok? Nuevamente tenemos una integral definida y vamos a seguir una estrategia similar al ejemplo 1. ¿Ok? A ver. Bueno, lo que habíamos visto en el ejemplo 1 es precisamente quitarle los límites de integración, ¿no? Lo aislamos. A ver, por aquí me quedaría integral de 2x menos 1 sobre x al cuadrado menos x más 3 por dx, y toda esta integral está siendo evaluada para valores de x que van desde menos 1 hasta 2. ¿Ok? Listo, lo primero que hacemos es aislar. ¿Para qué? Aislarlo de los límites de integración para que me quede esta integral y poder resolverla sin problemas. ¿Ya? Listo, la copiamos por aquí. Integral de 2x menos 1, x al cuadrado menos x más 3 por dx. ¿Ok? Bueno, ya habíamos indicado antes que cuando se trata de funciones donde hay una división, ahora lo que sigue es, vamos a anotar la integral que acabamos de obtener al quitarle los límites de integración, y la tengo por aquí, ¿no? Ya habíamos comentado antes que cuando se trata de una división de dos funciones, por lo general, cuando vamos a aplicar la estrategia de integración por sustitución, por lo general siempre la sustitución la comenzamos a aplicar desde el denominador, ¿cierto? Es decir, es muy probable que la sustitución u igual a x al cuadrado menos x más 3 sea la que más nos convenga. Y vamos a salir de dudas en el camino, ¿no? Si yo observo que de repente en el camino la integral se complica o no lo puedo desarrollar con facilidad, que es el objetivo, definitivamente no me conviene hacer esta sustitución. Tendría que analizar bien el integrando para ver de qué otra forma puedo tomar la variable u. ¿Ok? Entonces,
hemos decidido esto, ¿no? Y vamos a ver qué cosa sucede. El siguiente paso es sacar el diferencial a la variable u. Eso implica que del otro lado voy a tener que hacer la derivada. Me va a quedar 2x menos 1. Y a esto le tenemos que agregar la multiplicación por el diferencial de la variable de esta función, es decir, por el diferencial de x. ¿Ok? Entonces, mira, ya vamos obteniendo algunas cosas importantes. Esto de aquí es u, y ahora necesito poner a este de x en función de u. Vamos a ver de qué forma lo puedo conseguir. Mira, aquí está de x, entonces, ¿qué te parece si aplicamos esta estrategia, no? Esto de aquí lo mandamos a dividir y me va a quedar que du sobre 2x menos 1 es igual a dx. Mira, ya hemos encontrado una expresión equivalente. Vamos a reemplazarlo para ver cómo nos queda la integral. ¿Ya? Por aquí dividimos los espacios y la integral me quedaría así, ¿no? Integral de 2x menos 1 sobre, mira, todo esto hemos dicho que vamos a llamarlo u. Aquí tengo este de x, que este de x ya lo hemos encontrado que es equivalente a esto de acá. 2x menos 1. Y simplificamos lo que se pueda, ¿no? Yo creo que está clarísimo que el proceso de simplificación va por este lado. Simplificamos estas expresiones y me está quedando la integral de du sobre u. Y si yo te digo, compara esta integral que acabas de obtener con la integral inicial, definitivamente esta integral está mucho más sencilla de resolver, ¿no? Como te indiqué, el objetivo de aplicar esta estrategia de sustitución algebraica para las integrales es precisamente encontrar otra integral equivalente a la inicial, pero que sea mucho más sencilla de resolver, donde yo tenga mucha probabilidad de aplicar alguna regla inmediata de integración, ¿no? Y si haces memoria, aquí podemos aplicar una regla inmediata. Si nosotros integramos esto me va a salir logaritmo natural de u. ¿Ok? Y la constante, recuerda que no la vamos a considerar porque en realidad este ejercicio es de integral definida. El hecho que hayamos aislado a los límites de integración sencillamente fue parte de la estrategia para poder hacer que el proceso sea más sencillo, ¿no? Que no sea tan cargado de expresiones que puedan hacer que quizá yo me confunda, ¿ya? Se trata de una integral definida, por lo tanto no le puedo agregar la constante de integración. Entonces, continuamos. Llegó el momento de ¿qué? Llegó el momento de otorgarle a u su valor original, que es este polinomio cuadrático, ¿no? Me va a quedar que logaritmo natural de x al cuadrado menos x más 3. ¿Ok? Entonces, recuerda que esto de aquí es el resultado de haber hecho esta integral. Entonces, vamos a ver qué me estaría quedando. Me estaría quedando así, ¿no? El resultado de todo esto que lo acabamos de encontrar, logaritmo natural, valor absoluto de x al cuadrado menos x más 3, ¿ok? Evaluado desde menos 1 hasta 2, ¿ok? Y aquí es donde nosotros aplicamos la otra parte del tema, que es el teorema fundamental del cálculo, ¿ok? ¿Eso qué implica? Implica en hacer un proceso de evaluación. Copiamos la función y lo vamos a evaluar. En lugar de x vamos a poner el límite de integración que se encuentra en la parte superior. Me va a quedar logaritmo natural, aquí me va a quedar al cuadrado más 3, ¿ok? A ver, vamos a hacerlo más pequeño para que entre. Me va a quedar logaritmo natural al cuadrado. Ahí está, ¿no? Y aquí completamos. En lugar de este x, colocamos el valor de 2
Y recuerda que esto se resta con el logaritmo natural al cuadrado más 3. Y aquí vamos a colocar obviamente el límite de integración inferior, ¿no? Entonces me va a quedar menos 1, menos 1. Entonces comenzamos a hacer la simplificación y luego de hacer la simplificación podemos apoyarnos en la calculadora, ¿ok? Este resultado en la calculadora nos va a salir 1,526 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. ¿Ya? Listo. Entonces, es importante mostrar este proceso. El proceso de evaluar es importante. Hay que evitar no hacerlo tan inmediatamente con la calculadora. Recuerda que al mostrar este proceso, nosotros estamos demostrando que sabemos utilizar el teorema. Estamos demostrando que sí entendemos cómo se desarrolla este teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Entonces debemos demostrar, la sugerencia es mostrar el proceso de evaluación y luego el resultado tranquilamente podemos apoyarnos con la calculadora, ¿ok? Muchachos, bueno, los invito a participar de la solución de estos dos siguientes ejercicios propuestos.